Mi nombre es Eri Madrid. Bienvenidos a Desde Adentro, un espacio donde conocemos al ser humano detrás del éxito. Desde su interior nos comparte su historia, experiencias y aprendizaje para tomar acción en nuestras vidas y así acortar los pasos a nuestros propios sueños. Inspiración pura. Hoy tuve el privilegio de entrevistar a Claudio Aguilera, es director de Fuerzas Básicas del Pachuca, uno de los clubes de formación más importantes en México y a nivel mundial. En su gestión, Aguilera fue fundamental en el desarrollo de futbolistas élite, como Edson Álvarez, actual capitán de la selección mexicana, mundialista y militante del West Ham en la Premier League. También Diego Lainez, el Chiquito Sánchez y Kevin Álvarez, actualmente pilares en sus equipos y selección mexicana. En su proceso en Pachuca, conquistó más de 10 campeonatos, incluyendo Conca Champions en el 2024, clasificando así al Mundial de Clubes, Ligas MX, Torneo Internacional Sub-15, superando al Dallas FC de Ricardo Pepi en una épica final, Mundial de Clubes Nike Sub-15 en Río de Janeiro, entre muchos otros logros. Aguilera lideró también a la Sub-17 de Pachuca en el Ajax Future Cup, el torneo más relevante a nivel mundial de clubes juveniles, enfrentando al Chelsea, Juventus, Borussia y al Ajax, consolidando al Pachuca en la escena mundial. A su vez, Claudio ha descubierto jóvenes talentosos en Estados Unidos, llevándolos al profesionalismo, entre ellos Sergio Aguayo de Las Vegas, Eric Morales de Houston y Naomi Grimaldo de New York, quienes militan hoy en Pachuca. En esta entrevista, Claudio comparte algunos de los secretos en la formación de jóvenes futbolistas dentro y fuera de la cancha. Les invito a disfrutar esta maravillosa charla. Claudio, muy buenas tardes. Hola Eddie. Un placer Buenas tenerlo tardes. por acá. Gracias, igualmente. Cuéntenos cómo lo ha tratado la ciudad. Bien, muy linda la ciudad. No me había tocado venir a Utah ni a Salt Lake. Me gusta mucho el paisaje, la vegetación, las montañas. Y por un lado expectante que empiece la nieve y por otro lado un poco asustado porque no soy muy amigo del frío, pero bien, la gente bien, la ciudad muy linda. Pues, una bendición tenerlo por acá, agradecerle su tiempo, este espacio y a su casa, ¿no? Cuéntenos un poquito de su país de origen y sabemos que es un trotamundos. Sí, me tocó nacer en Chile, mis papás son chilenos. Me tocó nacer y a los 15 días viajar. Mis papás se conocieron en Venezuela, se casaron. Mi mamá quedó embarazada y bueno, decidieron entre los dos que yo naciera en Chile y que estuviesen todos mis familiares, mis abuelos, mis tíos. Tuve un transcurso de casi 2 años que viví, de los 5 a los 7, pero prácticamente a los 12 años fue que regresamos definitivamente a vivir en Chile, en Santiago precisamente. Y bueno, mi país es un país muy lindo, gente amable, gente con mucha vida, con cariñosa, amena, y de gente muy trabajadora y gente que constantemente está buscando lo mejor para el país y para su familia. Entonces me ha tocado vivir fuera de Chile la mayor parte del tiempo. Donde más he vivido es en México. Ahí conocí a mi esposa y ahí conocí a mis hijas. Y Chile, a pesar de que es mi país de nacimiento, es como a la vez un país que no me ha tocado vivir una gran parte de mi vida. ¿Y cómo era su entorno familiar? ¿Cuántos hermanos son? Somos 2 hermanos, mi hermano es menor. Mi hermano le tocó al revés que a mí. Mi hermano nació en Venezuela y casi a los 3 años fue que nosotros regresamos a Chile y él ha vivido gran parte de su vida en Chile. Entonces realmente él es venezolano con más tiempo en Chile y yo soy chileno criado hasta los 12 años prácticamente en Venezuela. Entonces es distinto. Mis abuelos vivieron toda su vida
en Chile y bueno, gran parte de mis tíos también. Ese es mi entorno familiar. ¿Qué parte formaba el fútbol en su niñez en Chile? En el mismo, me imagino que en Venezuela un poco más complicado, ¿no? Porque ya predominó el béisbol como deporte. El fútbol siempre fue uno de los amores de mi vida desde niño, porque recuerdo que vivíamos en Venezuela y todos los años yo tenía el uniforme del club donde somos todos hinchas. Y entonces representaba volver a Chile una ilusión muy grande de poder buscar jugar al fútbol y también de ver al equipo de mis amores toda la semana. En Venezuela en esos años se jugaba poco fútbol. Es verdad, el béisbol es el deporte nacional, ya está disputado, muy disputado con el fútbol. Pero bueno, la liga profesional que había en Venezuela era muy pequeña. Yo recuerdo que éramos de los pocos locos, por decirlo de alguna manera, que íbamos a ver fútbol, íbamos a ver el Caracas, que era el equipo de la ciudad, pero había muy poca gente, incluso era tan poco desarrollado que yo me pasaba a la cancha y fungía como balonero, como pasapelota, y al final de los partidos siempre estaba ahí al lado de los jugadores, en la entrevista. Pero era muy pequeño el desarrollo. Sí se jugaba mucho en las colonias o las comunidades internacionales. Los que más jugaban los colombianos, los italianos, los venezolanos, los portugueses, nosotros los chilenos. Y habían ligas amateur de comunidades internacionales. Pero sí, siempre fui más adapto al fútbol por mi país de origen y por mi familia y también por el entorno donde yo crecí en Venezuela, que era gente de muchos países. Por ahí me contaron que disfruta mucho platicar de su experiencia en Cuba. Sí, es una etapa importante en mi vida. Estudié un poquito más de 5 años, estudié Ciencias del Deporte, con una especialización en alto rendimiento deportivo. Fue una etapa hermosa, fui becado, me becaron al 100% en todo. Y aparte de los estudios, de poderme haber graduado con una carrera universitaria, fue la experiencia de haber vivido en un país con gente hermosa, con una gran cultura, con mucho deporte de alto nivel, y con gente de 75, 79 países aproximadamente. Ya no me acuerdo si son 75 o 79, pero pude hacer amigos de muchos lugares del mundo, donde actualmente tengo contacto y somos más que amigos, somos hermanos. Fueron 5 años muy lindos, muy hermosos, que recuerdo por siempre. Siempre digo, si me dieran a elegir nuevamente si volvería a estudiar, diría que sí. Y esos años en Cuba fueron muy lindos, fueron de mucho aprendizaje y mucho crecimiento personal. Y en relación al fútbol, Claudio, también era un poco complicado, ¿no? Porque también en Cuba, no sé cuál sea el contexto en relación al fútbol, pero sé que obviamente el béisbol también predomina y por ahí el boxeo. Hay muchos buenos boxeadores cubanos. Por el contexto de la universidad, que era una universidad internacional con gente de África, Asia, Sudamérica y todo Latinoamérica y el Caribe, se hacía un mundial interno. La primera vez fue abierto a todos los países o a continentes que pudiesen reunirse. El caso de África, que no lograban hacer una selección de cada país, ellos hicieron selecciones de África, A y B, y también fue así con el Caribe británico, habla inglesa. Entonces, bueno, había un ambiente muy lindo, un folclore internamente en la universidad, y ya después... Las patadas. Sí, ahí dejé varios amigos africanos que tanto recibí como también recibieron. Pero
pero ya después por lo que significó, por el auge interno, por la expectativa de toda la universidad, hablo docentes, administrativos y lógicamente los estudiantes, que aunque no eran muchos fanáticos ni aficionados al fútbol, lo que despertó en el ambiente interno hizo que se creara una cultura interna que se vivía cada año y medio, y después hicieron clasificatorias, me acuerdo, ya no era abierto al que quisiera participar, había una fase clasificatoria a nivel continente. Me acuerdo que tuvimos una clasificación, un partido infartante con Ecuador que nos iba ganando y dimos vuelta el marcador y clasificamos al segundo mundial interno. Eso como un ambiente internacional dentro de La Habana y también a nivel nacional. Y Cuba tiene muy grandes deportistas, y dentro de esos deportistas hay muy buenos jugadores de fútbol, que por el escenario de que la liga interna es una liga chiquita, incluso algunos compañeros de la universidad jugaron en algunos equipos, en dos precisamente a nivel nacional, disputaron algunos partidos. El hecho de que no compitan fuertemente a nivel interno y menos a nivel internacional hagan que esos jugadores no tengan un desarrollo a otro nivel, salvo excepciones, salvo casos particulares que cada vez se van dando con mayor frecuencia. Recuerdo que me tocó un tiempo estar en la selección de la universidad y jugamos contra la selección sub-20 de Cuba y jugamos contra la selección sub-17 de Cuba. Y veíamos muy buenos jugadores con un biotipo extraordinario como es normal en Cuba. Y son privilegiados en ese son sentido, privilegiados, ¿no? Son competitivos, tienen ese gen de competir en todo nivel y en todo deporte, y con grandes cualidades técnicas. ¿Qué pasa? Que en el tiempo, al no tener esa competencia interna y esa competencia regular a nivel internacional, bueno, se van quedando, se van diluyendo, pero sí últimamente han salido un par de jugadores. Incluso recuerdo que de esa época, me acuerdo de un jugador que después me toca encontrármelo con los años, él en una prueba en el club donde yo trabajé y a mí observarlo, y bueno, hasta el día de hoy tenemos una relación muy linda y muy cercana. Pero Cuba creo que tiene grandes jugadores, como tiene muy buenos deportistas. El tema es que su liga y la selección compitan con más fuerza de manera regular y frecuente. Ok. ¿Cómo llega a México? Llego a México por una amistad que hago en Cuba. Uno de mis muy buenos amigos que trabajaba en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte del Club Pachuca, y él me invita a ser parte del proyecto primero del área de investigación científica de la universidad, y anexo a eso poder dar clases como catedrático a ciertas carreras de la universidad. Así llego a México. Sabía que era un proyecto que dependía y que tenía un lazo directo al Club Pachuca, y eso me llamó mucho la atención, y me interesaba regresar al fútbol, porque en Chile había trabajado un tiempo en un club profesional y en ese momento preciso no estaba ligado al fútbol competitivo. Entonces él me invita, y así se dio mi llegada a México, a Pachuca, al club y a la universidad. Recuerdo que iba por un año y finalmente, bueno, ya van 14. Así se dio mi estadía en México y en la ciudad. Cuéntenos, vamos a ahondar un poquito en ese tema. ¿Cómo fue el inicio? Obviamente 14 años se dicen fácil, pero hay un camino largo con sus dificultades. ¿Cómo es el entorno? ¿Qué es lo que más disfrutó? Cuéntenos un poquito a detalle lo que vivió. Sí, llegué el 2010 a la Universidad del Fútbol, y el 2011 paso al Club Pachuca.
paso a formar parte de la Sub-15, que era una generación categoría 97. Inicio como preparador físico. Nos va muy bien en términos de resultados, pero lo más importante, nos va muy bien en un desarrollo en esa etapa de los jugadores que teníamos en nuestra categoría. Teníamos mucha calidad y esos jugadores se potenciaron en esa etapa a un buen nivel, jugadores que fueron a selecciones menores de México, y algunos de ellos se convirtieron en jugadores profesionales. Incluso hay uno de ellos que está acá en la MLS en Estados Unidos. Y a los 6 meses me dan la oportunidad de ser entrenador, que era mi gran ilusión, un desafío y un reto personal. Y paso a dirigir la categoría 2000, que en ese momento tenían 12 años. También algunos se han convertido en jugadores profesionales. Y empieza mi periplo como entrenador de infantiles y juveniles. Denos nombres, profe. ¿Quién está acá en Miki la Tapias. MLS? Miki Tapia es un central, zurdo. Cuando nos toca trabajar en esa categoría era extremo por izquierda. Es un chico de Sonora, de México, muy carismático, muy divertido. Yo tengo una gran relación con él. Nos bromeábamos todos los días, tanto de ida como de vuelta, con ese respeto mutuo que hay que tener, pero sí de un cariño muy grande que hasta el día de hoy se mantiene. Él jugó en el primer equipo de Pachuca y actualmente está en la MLS en Minnesota. Es titular, es un jugador con gran potencial. Después en la categoría 2000 me tocó tener a Roberto Carlos de la Rosa, es el máximo goleador en todas las categorías formativas de fuerzas básicas en México. Estuvo en el primer equipo de Pachuca muchos años y actualmente está en Monterrey. Es un gran muchacho, tengo una linda relación con él y también con sus padres, sus hermanas. Y lo quiero mucho y bueno, está siempre el deseo de que cada vez le vaya mejor. Es un jugador con mucho talento y estoy seguro que pronto va a ser el referente que fue en fuerzas básicas a nivel profesional y también seguramente a nivel selección nacional. Esos son algunos de los jugadores. Después hay otros que me ha tocado tener en el camino, tanto en la sub-15 como entrenador en la sub-20. Pues sin duda Pachuca ha sido un referente en relación a la formación de jugadores en los últimos años. ¿A qué cree usted que se deba ese éxito? Yo creo que Pachuca tiene una visión muy clara de poder abarcar todo el territorio nacional y también ya mucho territorio en Estados Unidos con la búsqueda del jugador talentoso, con el scouting. Hay una visoría y una captación de talento muy agresiva, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional, tanto en el norte, en el centro y en el sur, identificando que hay estados y ciudades donde naturalmente hay más cantidad de un muy buen talento. Al reunir ese abanico grande de jugadores de talento desde los 9, 10 años hasta que están en su 23 y dan el paso al primer equipo, entrenando los buenos con los buenos se hacen mejores. Entonces creo que ahí está una de las claves. Ese es el primer gran paso y el área de captación significa algo muy medular en el día a día. Y después, bueno, hay un proceso que está entre 3 y 4 etapas, como siempre digo, dependiendo del cuerpo técnico del primer equipo de turno, que finalmente es ahí donde se terminan de formar los jugadores y hay por etapas hay más jugadores que tienen esa oportunidad de empezar a entrenar con el primer equipo y competir por ganarse un lugar y consolidarse,
y algunos cuerpos técnicos que, bueno, que por una cuestión de club quizás tuvieron menos chance los jugadores en inferiores. Entonces el proceso se va desarrollando de esa manera y por eso creo que Pachuca ha logrado posicionarse como el club referente en México en la captación y la formación de jugadores. Bueno, y precisamente sabemos de antemano que a veces el talento no alcanza, ¿no? Y en ese proceso formativo es donde se marca la diferencia. Háblenos un poquito de la metodología, háblenos un poquito dónde se marca la diferencia entre un jugador y otro. Sí, creo que hay que definir talento, ¿no? Porque para algunos el talento es todo desde todos los puntos de vista, valga la redundancia, y para la mayoría, quizás en Latinoamérica, el talento es aquel jugador vistoso que tiene grandes habilidades técnicas y grandes habilidades futbolísticas a nivel individual. Mirándolo de las dos ópticas, justamente el talento no alcanza. El talento cada vez hay que nutrirlo con el entrenamiento invisible, la alimentación, el descanso y el trabajo mental. Y creo que cada día la formación tiene que apuntar a un desafío y a una especificación a nivel individual. Tanto en la posición donde juega X jugador como a determinadas tareas que tiene que realizar el chico a nivel colectivo, sin hablar de un sistema y sin hablar de un modelo, sino que hablando de cuestiones a nivel transversal para cualquier entrenador en lo que actualmente es el fútbol moderno y el fútbol competitivo. El fútbol cada vez es más exigente, cada vez es más físico, cada vez es de una toma de decisiones más rápida y más efectivas, y eso se da en todas las latitudes del mundo y seguramente que en las ligas más competitivas, donde los muchachos se visualizan y tienen como un norte y como un objetivo a poder alcanzar. De manera natural se da un enfoque en la metodología o en el modelo de trabajo que, como dije anteriormente, se divide en 3 grandes etapas, en algunas oportunidades en 4, donde se define el trabajo en ese desarrollo infantil, juvenil y lo que es propiamente tal, podríamos decirlo de alguna manera, el alto rendimiento, cuáles son los objetivos y cuáles son las habilidades y los aspectos a poder enseñar y adquirir por parte del jugador. Entonces es ahí donde se va dando una periodización y una secuencia lógica de lo que el niño tiene que empezar a aprender y empezar a desarrollar para con miras al mediano y largo plazo poder tener las oportunidades de llegar a competir y a luchar por un puesto en el fútbol profesional, que es totalmente distinto. Entonces me tocó ser parte de ese plan del desarrollo, de poder potenciar a los niños, de poder definirles una posición dentro de la cancha, también de cambiarles esa posición en determinado caso para que tuviesen mejores oportunidades o mayores oportunidades, o según el análisis que se hacía poder detectar que quizás son jugadores con ciertos aspectos a poder explotar en otra posición, mirando principalmente a nutrir al primer equipo. Entonces creo que eso es algo que hace todo club que piense en captar e informar jugadores con miras al profesionalismo. Llega a la dirección deportiva después de haber sido entrenador, entonces me queda claro que conoce las entrañas, la metodología, lo que funciona, lo que da resultados tanto a mediano como a largo plazo. Y también hablaba en relación a ya estar captando jugadores de este lado del charco, en términos de mentalidad, en términos de, obviamente hay mucho mexicoamericano de este lado. ¿Cuál es la diferencia mentalmente entre un jugador y otro y en talento?
Bueno, me parece importante poder aclarar que dirección de fuerzas básicas, sí, no dirección deportiva, que en Estados Unidos sería el director de todo el sistema de captación y formación, desde MLS Next Pro hasta la categoría más pequeña de la academia del fútbol infantil. Y propiamente tal, en talento y mentalidad, creo que el jugador estadounidense o el jugador latino o de otra latitud que haya nacido, que lleve mucho tiempo en Estados Unidos, creo que tiene un enfoque más disciplinado por la misma cultura y por cómo es la sociedad en sí en Estados Unidos. Son chicos más, de cierta manera decirlo, más enfocados, más metódicos, más disciplinados en el día a día, con un gran desarrollo muscular, con un gran desarrollo atlético en la mayoría de los casos, y se diferencia al jugador latino, al jugador mexicano en este caso, donde el jugador tiene otro día a día, tiene otra picardía, tiene otra suspicacia, tiene un poquito más por decirlo, de colmillo, de esa viveza propiamente tal del jugador latino por el día a día de la sociedad y de la cultura misma que tenemos en toda Latinoamérica. Entonces se da un buen complemento, han llegado muchos mexicoamericanos, ya algunos han debutado, están entrenando en el primer equipo, han hecho goles y están compitiendo por un lugar en la Liga Mexicana, también con grandes oportunidades de que en algún momento algún club de la MLS se enfoque y esté interesado en poderlos traer a esta liga que ha crecido muchísimo y que ya está compitiendo de tú a tú con muchos países y en este caso con la Liga Mexicana. Háblame un poco de los valores del club o los pilares que rigen la manera de operar del club. Bueno, eso me llamó muchísimo la atención ahora que tuve la oportunidad de estar allá. Sí, el hecho de que los niños, de que el club capte a niños a temprana edad, por un efecto natural se da que los niños vivan una etapa importante de sus vidas desde los 9, 10, 11, 12 años que inicia la captación y la llegada de los niños en sí a vivir en el día a día 24/7 con las comodidades, con la residencia, con la academia, el estudio me refiero, y con la parte deportiva. Entonces eso va haciendo que el niño vaya viviendo no un ambiente familiar, porque la familia es muy distinta desde el núcleo mismo, pero sí un ambiente donde los compañeros del equipo se transforman en sus hermanos, en sus amigos, donde el entrenador, el preparador físico y el cuerpo técnico se transforme en una parte muy importante en sus vidas, que va a quedar con un sello hasta su vejez, y toda la gente que conforma, psicólogo, preparador físico, nutricionista, los consejeros, los profesores, y toda la gente que está en la operación misma del día a día de las canchas, de la lavandería, de los utileros X. Entonces se va dando al niño estar presente, al joven estar presente 24/7 en el mismo lugar, se va dando un hecho muy de cercanía y muy de piel durante todos los años que esté en el club y en la institución. Entonces creo que por un lado, si bien es cierto, no cuenta con la presencia de sus padres y sus hermanos y su entorno familiar y de amistad más cercano y desde su núcleo, no diría que lo reemplaza, pero sí de cierta manera es una opción y es una experiencia de vida que lo va a marcar y va a ser muy significativo para el resto de su vida. Platicando con el profe Trucolor, ahora que tuve la oportunidad de estar allá, esa parte me parece esencial, ¿no? El tema de ir mentalizando o formando al jugador tanto dentro como fuera de la cancha. Obviamente al proveer los estudios, los hábitos de alimentación,
un entorno donde ya el jugador se vaya formando también en lo mental, me parece algo muy interesante. Pero él me comentaba que había un pilar social, académico, deportivo. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Cómo es el tema de esos pilares que rigen al club como tal? Sí, a mí no me tocó vivirlo desde los inicios, pero cuando empezó el proyecto, donde naturalmente estaba el profesor Carlos Truco junto a los dueños y a otras personas, ellos tenían que competir contra los clubes más poderosos a nivel de arraigo, de aficionado, de hincha, y también con los clubes más poderosos a nivel económico, los más populares. Entonces, una de las estrategias que visualizaron fue poder expandir la marca y la institución a todas las latitudes del país y en parte a Estados Unidos y ciertos otros lugares de Latinoamérica. Entonces, el aspecto social de que en cada estado y en muchas ciudades haya una escuela filial oficial hizo que el nombre del club se expandiera. Y eso tiene relación a la actualidad, que lleva desde el 2004, 2005 por ahí, el hecho de que los chicos ya estén viviendo todos los días. Hay chicos de todos los lugares del país, con culturas distintas, porque siempre digo que México son 3 en 1, norte, centro y sur, y que lleguen a convivir y a conocerse y a adquirir culturas y a adquirir relaciones con gente que ve las cosas desde el día a día de una manera muy distinta. Eso hace que se fusionen estos dos aspectos desde el inicio con el pilar social, como está descrito, y el hecho de que vivan una vida gran parte de su etapa infantil y juvenil, que fusione hacia lo que es el poder fortalecer y nutrir al jugador con miras al fútbol profesional, pero mucho más allá, sino también al fútbol, bueno, no al fútbol, a la vida en sí, porque tengamos presente que la mayor parte de los muchachos, por una cuestión de estadística y por una cuestión de industria, de mercado, no se van a convertir en jugadores profesionales, sino que el fútbol les va a dar herramientas para la vida, y en este caso la educación que reciben desde la primaria hasta la universidad, los que deciden y tienen la oportunidad de poder forjar un futuro y ser personas de bien. Claro, y eso a nivel personal creo que fue lo que causó el clic, ¿no? El compartir esos valores, que de antemano sabemos que la gran mayoría de los jugadores no van a llegar a una instancia profesional, pero sí mediante el deporte. A mí me encanta el darme cuenta que mediante el deporte, el fútbol puntualmente en este caso, se pueden formar grandes seres humanos. Y por ejemplo acá nosotros tenemos en Madrid FC esos valores, ¿no? Que todo empieza desde la mente, todo se visualiza, todo parte de ahí, y después viene el tema de la actitud, que afrontar las cosas o el día a día mediante una buena actitud. Hay que ser disciplinados, no basta con tomar acción un día sí y el otro no. Es a diario, es en el día a día, es ser disciplinado. Obviamente en el camino van a tener los niños, como en la vida, obstáculos, y en la medida que ellos sean resilientes, pues van a poder vencer estos obstáculos y seguir avanzando, ¿no? Después el tema de ser íntegros, que nosotros estamos buscando aportar a la sociedad personas íntegras con valores y principios. Y me encanta el hecho de invitarlos a soñar, ¿no? Que ellos tengan sueños y hacer un entorno familiar. Tanto aquí no cabe esa comparación, ¿no? En relación a que los niños estén 24/7 en un lugar. Ellos solamente vienen acá a entrenar un par de horas al día, pero sí se busca el generar ese entorno familiar dentro del campo y también fuera de él, y creemos nosotros que bajo esta filosofía sin duda ellos van a lograr ser campeones. Y no solo hablo de dentro del campo, sino en la vida. Y me emociona
Ahora sí que me considero un hombre de fe porque tal vez esos resultados no los vayamos a ver hasta 5 o 6 años después, tal vez más, ¿no? Pero sí estoy seguro de que el aporte nuestro hacia la sociedad va a ser de un impacto importante, ¿no? Porque vamos a estar formando seres de bien y espero también en esa línea poder inculcarles a los niños a que busquen oportunidades en una universidad, que es el propósito más grande que tenemos, ¿no? De que esa evolución se vaya dando en la cultura nuestra, hispana. La gran mayoría de nosotros desarrollamos un trabajo que es arduo, que en la gran mayoría de los casos es construcción, y me encanta saber que mediante el fútbol se pueden dar esas herramientas al niño para que busque esa evolución académica y puedan vivir una vida más cómoda. Y también sin limitarlos a que en esa mentalidad, en esos sueños y bajo estos principios, ellos también tengan las herramientas para ir detrás de sus sueños en relación a jugar en una instancia profesional. Entonces queremos capacitarnos, queremos arroparnos de gente que conoce el medio para poder transmitirle esto a los niños. Entonces creo que ahí, en el momento en que platiqué con usted, creo que ahí se dio el clic, ¿no? Que hay un propósito detrás de lo que nosotros estamos buscando hacer. Sí, naturalmente que el ser jugador profesional es un filtro y un embudo muy angosto, y que se da naturalmente para el jugador que tiene un potencial, que tiene talento, que tiene una mentalidad, y también se da por una cuestión de que no es para todos, ¿no? No voy a hablar de suerte, pero creo que se da en ciertos momentos por algunos aspectos propios del contexto. Y sí, muchos dicen, perdón la interrupción, dicen que el éxito llega cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Así es. Ahí podríamos definir, si cabe y gusta, la palabra y el término suerte, ¿no? Pero naturalmente que no se da lastimosamente para todos, ni tampoco se da para los más talentosos. Por eso que se dice que el talento naturalmente tiene que ser fortalecido y trabajado todos los días. Pero en el aspecto de un proyecto de vida a través de estudios universitarios, creo que ahí está una gran oportunidad para la mayor parte o para todos los chicos, sobre todo en el país en el que estamos, que es Estados Unidos, que ofrece becas universitarias en un porcentaje muy alto o en la totalidad para aquellos muchachos que tienen mucho talento, pero que también lo han acompañado con preparación académica. Naturalmente que el chico que tiene mucho talento, que no lo ha nutrido y no lo ha acompañado de una preparación académica, va a ser muy difícil, por muy talentoso que sea y por muy distinto que sea futbolística y deportivamente. Entonces hay que acompañarlo con la preparación académica. En México también algunas universidades se han abierto hace mucho tiempo a dar esas becas totales o en un gran porcentaje. Entonces creo que el niño, el joven y sobre todo las familias, y en este caso los clubes, las instituciones como Madrid FC, hay una gran oportunidad en visualizar que muchos de los jugadores tienen esa oportunidad en el mediano plazo de convertirse en jugadores universitarios y tener una carrera que les va a servir para toda la vida. Dicen que, bueno, entre la opción de estudiar o no estudiar, es mejor estudiar, porque eso te va a dar un bagaje y una base importante. Te dediques a eso una vez terminada la carrera o te dediques a otra cosa, pero esas herramientas te van a servir para lo que hagas y la oportunidad que se te presenta en la vida. Entonces, naturalmente que estudiar es una oportunidad tremenda y es algo muy importante y muy valioso para toda la vida. Entonces creo que los muchachos se tienen que enfocar en poder alcanzar una beca universitaria, y seguramente un grupo selecto de la academia se tiene que enfocar también en que si quiere ser jugador profesional tiene una gran oportunidad en Estados Unidos a través de la universidad y posteriormente hacia la MLS, o en otros países, hablemos de México,
de convertirse en jugador profesional. Quiero entrar un poquito en detalle en el proceso, Claudio. Ya hablaste que empezó como un preparador físico, eventualmente tiene la oportunidad de dirigir. ¿Y cuánto tiempo tuvo la oportunidad de dirigir? Empecé a dirigir el 2012, en diciembre. En enero ya empiezo a competir un torneo importante que fue la Olimpiada Nacional, en enero, febrero, ya no me acuerdo bien. Y en julio tuve mi primera experiencia como entrenador y en una gira en un torneo importante en Corea. Y desde el 2012 al 2022, 21, no recuerdo bien, dirigí todo ese tiempo. Dirigí sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 y desde la 15 tuve la oportunidad de dar el salto a la sub-20, que actualmente es sub-23, pero bueno, que en muchos países significa la reserva profesional, o sea, son los jugadores que constantemente tienen el vínculo y la relación en el día a día de ir a entrenar con el primer equipo o recibir jugadores profesionales que bajen a jugar a la sub-20, sub-23 o la reserva por una cuestión de darle minutos, de darle participación a los jugadores profesionales que no están considerados para X partido, de darle una regularidad. Entonces me tocó estar todo ese tiempo como entrenador en distintas etapas. Es muy distinto dirigir una sub-12 y una sub-13 a dirigir una sub-15, y muy distinto dirigir una sub-15 a dirigir una sub-20 o jugadores ya grandes, incluso seleccionados internacionales que jugaron mundiales, que me tocó dirigirlos como en un tiempo de readaptación, en un tiempo de poslesión, o en un tiempo de aclimatarse a la liga o simplemente a la particularidad geográfica de Pachuca, que está a 2.400 metros de altura. Entonces tuve esa oportunidad de dirigir muchos años y ser parte importante y aportar mi grano de arena significativo en el proceso de desarrollo de jugadores que hoy en día son profesionales, jugadores que hoy en día están en las ligas top a nivel mundial, o que están en selección nacional, y de otros que actualmente tienen una carrera universitaria o son hombres de bien dentro de la sociedad. ¿Y esa parte en la dirección de Fuerzas Básicas? Fueron 2 años y medio aproximadamente, donde desde un enfoque distinto, gestión, planeación y tomar decisiones a nivel macro, es muy distinto, porque a pesar de que uno no está dentro de la cancha, uno está al borde de la cancha. ¿Se extraña? Yo creo que el fútbol siempre se extraña desde todos los puntos de vista. Cada etapa tiene su aspecto que uno va a recordar y va a vivir de manera apasionada, de manera importante. Pero sí, siempre estar en la cancha. Me refiero a la cancha. ¿Se extraña en la cancha? La cancha siempre se extraña. Siempre se extraña. Hay un gen en uno mismo que empezó a jugar desde que uno tiene uso de razón, y la cancha siempre significa algo que no tiene explicación y que quizás el que no ha estado no lo logra visualizar y entender. La cancha es algo mágico. Pisar la cancha como niño, como jugador, como en cualquier nivel, o estar dentro de un cuerpo técnico, o estar ya de la oficina en la gestión de la planeación, pero estar ahí inmerso del día a día y estar al borde de la cancha siempre se extraña. Es algo muy lindo estar dentro de una cancha y poder interactuar y poder competir. Esa adrenalina que uno siente al competir, desde el primer día de la semana prepararse para el próximo partido, es algo que no tiene mucho reemplazo y tampoco tiene mucha explicación. Los que hemos estado lo entendemos
y lo reconocemos. Entonces, sí, siempre se extraña estar ahí frente a un grupo y pelear por algo, pelear por un objetivo en común, en colectivo, y también por los desafíos personales que cada uno de nosotros tiene. Bueno, ya desde la dirección también había objetivos y también había competencia y también tiene su sabor, ¿no? Sí, a diferencia de ser el entrenador y estar preocupado de un plantel de 24, 26 jugadores, acá es distinto porque eran 12 categorías las que tenía que estar pendiente y de 270 jugadores aproximadamente. Aparte de eso, estar visualizando los jugadores que vienen a prueba y saber seleccionar bien al próximo talento que va a estar en un club. Es distinto, son retos muy diferentes y el hecho de la cantidad de jugadores y de categoría hace que uno prácticamente esté en cada momento del día pensando en algo del proceso de captación y el proceso de desarrollo de los jugadores para la institución. Tiene sus diferencias, creo que no se compite desde el núcleo mismo de un equipo, pero los fines de semana son bastante ingratos porque es muy difícil llegar a que todas las categorías ganen o al menos que ninguna pierda. Entonces uno se va con una mezcla de sabor a su casa porque ganaron algunas, otras perdieron, o una jugó mejor y la otra no jugó tan bien. Entonces es más difícil desde la parte directiva porque son muchas las categorías que uno tiene que estar pendiente. El escenario de las categorías Liga MX es mucho más relevante y la plataforma y la vitrina es mucho más importante porque están todos los ojos puestos ahí y eso también hace que al menos 4 categorías sean las que tengan mayor relevancia y una presión y una significancia un poquito distinta a las otras categorías que compiten a nivel más local o más céntrico en el país. Pero son todas importantes. Yo particularmente me preocupaba de todas y la sub 10, sub 11 para mí tenía el mismo valor en términos de juego, de poder desarrollarse en el juego a nivel individual y colectivo que como tenía la sub-23 o el primer equipo, porque realmente ahí está el futuro inmediato de las instituciones y del país. Entonces, en mi caso lo vivía de la misma manera y con un grado de importancia significativo. Bueno, ahora que se cierra ese ciclo, ¿cuál es su sentir? Mi sentir es de haber tenido un crecimiento importante. Llegué a formar parte de un departamento de investigación científica donde pudimos junto a un amigo y compañero en ese momento proyectar y definir las bases para lo que actualmente es una clínica a nivel país muy importante. La institución es importante, es una clínica donde hay mucha ciencia del deporte. Y posteriormente haber pasado a ser preparador físico, entrenador y después director, creo que tiene un valor muy significativo. O sea, he podido mirar atrás y ver cuántos peldaños pude crecer gracias a Dios, gracias a las oportunidades y al trabajo y los resultados. Y me llevo algo muy, muy valioso en esos 14 años que pude ser parte de la institución y del club. Y lo más importante que me llevo es mi familia. Eso es lo que le iba, esa era mi siguiente pregunta, que me impacta muchísimo y lo comparto. Creo que ahí también hacemos clic en que lo más importante es la familia. Mi familia es todo, lo más importante y lo más preciado que me ha dado Dios. Y haber llegado por un año soltero y haber conocido a mi esposa a través del fútbol
y habernos casado y formado una familia donde tenemos 2 niñas. Mis hijas nacieron en México, mis hijas nacieron en la ciudad y creo que eso es lo más lindo, lo más importante y es el tesoro que tengo para toda la vida, es lo más preciado que tengo. Entonces eso es lo más importante de todo el tiempo que estuve y es el recuerdo más lindo que siempre voy a tener de toda esta etapa, de todos estos 14 años y el ciclo de vida que ya se cumplió. Bueno, quisiera preguntarle si tuviera la oportunidad de escribir algo en una camiseta y que esa camiseta estuviera en todos los estadios del mundo, ¿qué diría? Qué difícil la pregunta. Creo que el fútbol, voy a dar el contexto y después vamos a buscar la frase, que es lo más difícil. El fútbol traspasa frontera y el fútbol puede significar la gran oportunidad para el futuro y para la vida de cada persona. Y hay una frase que creo que podría definirse de cierta manera, ¿no? Fútbol is life. El fútbol es vida misma, une, traspasa fronteras, nos enseña, nos hace aprender de los errores, nos hace crecer, nos hace conocer una familia, tanto la familia secundaria, terciaria o la familia más importante que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, fútbol is life. Eso podría decirlo en una frase cortita y aprovechando el contexto lo diría en inglés. Perfecto. Y por último, profe, ¿hay algo que quiera agregar? No, estoy muy ilusionado de poder estar primero en Estados Unidos y después en Salt Lake, en Utah. Estoy agradecido de poder primero conocer el proyecto, un proyecto nuevo, un proyecto con mucha ilusión, con mucha ambición, un proyecto con mucho valor. He conocido a los niños, a los muchachos, hay mucho talento. Creo que hay un escenario propicio para poder potenciar, para poder hacer crecer y desarrollar. Y creo que Madrid FC esperemos que en el corto plazo, seguramente en el mediano plazo, va a ser una referencia para el Estado y naturalmente que para el país. Entonces estoy muy ilusionado de poder ser parte, de ayudar y de poner al servicio de todos los que estamos mi experiencia y mis conocimientos, que creo que todavía son cortos, faltan muchos años y faltan canas para poder transmitir y poder ayudar a muchos niños y muchos jóvenes que tengan una oportunidad de vida a partir del fútbol, tanto para la universidad, para un club profesional o para herramientas en la vida y para ser personas de bien, que es el gran desafío que tenemos en Madrid FC. Muchísimas gracias y lo quiero hacer oficial. Entonces le tenía aquí algo guardadito. Muy bien, muchas gracias. Vamos. Está bonita, aparte es la marca deportiva que más me gusta y mucho más con la insignia y el logo de la institución. Muchas gracias y está muy linda. Bienvenido, pues. Gracias.